Buenas noches, compañeros. Yo soy Oscar, soy alcohólico. Adelante, Oscar. Agradeciendo por la invitación a hacer la unidad que nos hicieron. Por eso yo vengo a hacer la unidad, porque es uno de los puntos por los cuales se va la soledad, lo creas o no. No sé si la autonomía del grupo impida que me exprese yo de alguna manera. No hay problema, soy muy grosero. Bueno, no grosero, digo groserías. Muchos dicen es grosero, yo no digo groserías. Tú no dices grosero, pero eres bien pinche grosero, hijo de tu puta madre. Déspota, petulante, mamón y arrogante, e hijo de toda tu puta madre. Es mi carta de presentación. Y felicitar a los compañeros por su aniversario, y mi lema ya saben cuál es siempre, que el aniversario salga como ustedes quieren, que no vaya a salir como Dios quiere, porque si sale como Dios quiere, culo les va a hacer falta, ¿no? A veces nos justificamos en Dios, ¿no? Es que salió como Dios quiso, no es cierto, ni le preguntaste. ¿Sí me pueden dar un cafecito, por favor? Mejor sin azúcar. Vamos a hacer y el tema es Libertad bajo Dios, padrino. Estoy pensando qué decirles. Es que muchos malos de cuarto paso piensan que es esclavitud bajo Dios, ¿no? Llegas al grupo de cuarto y paso y te dan terapia y te descelosan, te dicen Dios no es castigador, manda a la verga a tus papás que te enlosaron, pero luego los alcohólicos te imponen uno más culero, que el rebote, que el boomerang, que te va a cargar tu puta madre. Yo veo a todos los que hacen mamadas, andan como si nada, igual que yo. Yo llevo chavo a los grupos, compañeros, y sigo chavo, que ya lo hace los 50 primeros años, ¿no? Bien vividos, ¿eh? Y no ando de puto comiserado arrepentiéndome. Ay, que tú las traes y perdóname por no haber sido el pendejo que hubieras deseado y cosas de ese índole. No. ¿Cómo te vas a ver de ridículo, güey, pidiéndole perdón a tu vieja a cada ratito como si ya fueras a cambiar? ¿No? Entonces yo llego chavo, compañeros, y una de las situaciones de yo haber llegado chavo fue la anuencia de la juventud, de la enfermedad, perdón, y la vanagloria de la juventud. O sea, a mí me cuesta trabajo quedarme entre ustedes. Yo soy un cabrón que yo no puedo hablar de inteligencia porque me aventé 7 años para entender el primer paso. O sea, yo era de esos güeyes que podía estar en la tribuna hablándoles que ya me iba a dejar guiar por la sangre renovadora y la democracia de AA, y me bajaba del grupo Tepito y me iba a Panaderos a comprar mota. O sea, me costó mucho trabajo quedarme entre ustedes. Yo recibo el mensaje un verano de 1987 en el glorioso Grupo Agrícola Oriental en el horario de las 10 de la mañana. Venía de una borrachera, güey, ¿no? Con droga, ¿no? Me había aventado un mes en la cama, ¿no? Por cuestiones de mi manera de pensar, de actuar y de drogarme, güey, me pusieron una verguiza marca madre de esas que te dejan inconsciente, güey, y me tiraron al canal como muerto. Ustedes en la contraterapia dicen que en el canal me quiso y me vomitó. Y yo estuve ahí un mes en la casa de mis padres acostado, güey, con mi pinche pijama, güey, y comiendo puro popotito de los alimentos, güey, ¿no? Y como una parte de mí insiste ser normal y otro enfermo, el normal en lo que estaba acostado pensaba, yo ahora que me alivian me voy a chingar una torta cubana, hijo de su puta madre. Y la otra parte enferma decía, ahora que me alivian me voy a poner hasta la madre. Y ya me decía, imagínate un mes sin consumir droga y sin alcohol, hijo de su puta madre, en pleno apogeo, no mames, es una eternidad, hijo de su puta madre. Sí, güey, no, o sea, cuando estás fondeado está de la verga parar de beber. Luego con la pinche juventud, cuando todo está toda madre, hijo de su puta madre. Entonces, compañeros, estoy ahí en la cama, me iban a visitar unos amigos y me decían, ¿sabes quién te madrió? Simón, los del Palomar. Me lo vamos a ir a sacar. Digo, no, pues espérenme a que yo me aliviane, porque a mí me gustan ese tipo de fiestas, ¿no? A mí luego muchos güeyes dicen, ¿qué eres puto? ¿Tienes miedo? No, quedé hasta la madre del desmadre, pendejo. Por eso estoy en AA, pinche idiota. Si hubiera igual de pinche pandillero y de idiota, pues mejor me voy de AA, ¿no? ¿Cómo te vas a ver siendo padrino de la AA y seguir siendo ratero? O comprar robado, hijo de tu puta madre. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, pinche perro. No vais a pensar que porque das séptima Dios ya perdonó tus hurtos. Pero sigue echándole a la séptima.
Entonces, compañeros, y llega una amiga, estando yo ahí en la cama, en la casa de mis padres, llega una amiga, la pinche Sandra, güey, de Tepito, una morena de fuego, ¿no? Esas pinches viejas que parece que cuando nacieron les dieron unas patadas en las nalgas y se les hinchan, güey, ¿no? De esas viejas que es un pedo bajar ese chorcito de mezclilla blanco, güey, ¿no? De esas viejas que van caminando y se le ven las nalgas hacia atrás, y dices, no mames, ¿no? Dices, te llevo hasta la universidad, hija de tu puta madre, me espero hasta que te titules. Sí, porque ya ves, soy pendejo, soy de la toda madre, nomás de una vieja y me enamoro, hijo de su puta madre, y me convierto en el aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Buenos días, bebé, ¿cómo va tu día, princesa? ¿Ya almorzaste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya almorzaste? ¿Ya comiste? ¿Ya merendaste? ¿Ya cenaste? Porque cuando andas de marrano te enteras que son 5 comidas al día. Cuando no, desayunas café en el grupo, hijo de tu puta madre, con un pan que te regala la banda. Entonces llega la morena, güey, ¿no? Y me dice la morena, ¿sí qué traza, güey? No vas a ir a tocar en sastrería, está tocando Gloria Matancera, güey, y la changa. Yo, no, güey, pues ve cómo ando. Dice, vamos, güey, aliviánate para que me acompañes, güey. Yo, chaval, pues unas nalgas son unas nalgas, ¿no? Y más cuando estás pinche devaluado, hijo de tu puta madre. Te llevas a la perra de la banda y piensas que te llevaste el premio mayor, hijo de tu puta madre. Y como antes, acuérdense que los papás, cuando te veían que eras drogadicto, alcohólico, pensaban que el día que tuvieras vieja ibas a sentar cabeza y ya te ibas a portar bien. Y más en mi familia como que se sospechaba que no me gustaban las mujeres, ¿no? Pues nunca tienes novia, siempre andas con amigos, ¿eh? Te pones pantalones pegados de gay. Bueno, en mi época. Ahora ya se ponen aretes, se depilan la ceja los putos. Y dicen que no son putos. Y me dice, vamos, que me quito la pijama, güey. Fue el primer día que salí después de la madriza, me metí a bañar, güey. Y salgo del baño, me arreglo, güey. Y mi jefecito, hijo de su puta madre, ¿no? Ya sabes cómo es la jefa de un alcohólico. Y yo bien contento, güey, ¿no? Ya sin pijama, güey. Mis pinches pantalones Jordache, hijo de su puta madre, güey. Mis pinches tenis Pony, hijo de su puta madre, Top Team, de esos que volaban solitos y anotabas canasta. Digo, yo soy mexicano, no vais a pensar que practico el pinche deporte ese de pinches natos, panball, fútbol. Nunca he entendido por qué 20 pendejos corretean un balón y cuando lo alcanzan lo patean. Han de ser alcohólicos, ¿no? Siempre quisiste que llegara el amor a tu vida y ya la pateaste, pinche perro asqueroso, hijo de tu reputa madre, ¿no? Y entonces, compañeros, me dice mi jefecita, ¿a dónde vas? Digo, es que vino mi novia a verme y la voy a llevar a su casa. No era cierto, ni era mi novia. Y creo que esas viejas en mi casa tienen. Le cantonean donde les dan chance, ¿no? Y total, me dice mi jefecita, no vayas a tomar, hijo. No vayas a beber, ya ves cómo te fue la última vez. Y la mente de un alcohólico, güey, cuando le dices eso, lo primero que piensa, ni que nomás estuviera pensando en beber, hijo de su puta madre. Ni que fuera alcohólico, hijo de la chingada. Ahora, para que se les quite, voy a beber. Y me salí, güey, con la convicción de chingarme una cubana, esa es la neta. Llegué a la tocada, güey, y en aquel tiempo se usaba que los sonidos de la calle te saludaban. Y llegué yo, güey, y el pinche Ramón Rojo, que era mi compa, bueno, es mi compa todavía no se muere. En algún tiempo fumamos mota juntos, ya también parece que está en doble A, porque ahora que lo vi en la tocada del sur, me dijo su vieja, te voy a tener 10 años que no, nada, ya está en doble A. Hay güeyes que no son tan anónimos que ni su familia sabe. Y llego a la tocada, un saludo para el Moreno y su banda de los padrinos que acaba de llegar. Yo así con la humildad que siempre me ha caracterizado. Yo, las hijas de su puta madre, ¿no? Y dama que lo acompaña. Oh, pinche Moreno, un culo celestial, hijo de su puta madre. El único pedo es que traía Kinder Sorpresa. Nomás yo, ¿verdad? Y soy soplanucas, hijo de tu puta madre. Y llevo a la tocada, güey, traía mi pinche parche, güey. Yo tengo cirugías aquí en la boca, güey. Tengo como 10 pinches piquetes en el cráneo, uno por acá. Tengo un balazo cerca de la verga aquí por la rodilla.
Uno de mis pies lo tengo navajeado, así casi me quedo sin todos los dedos del pie, güey. Y me dice un güey, ¿no quieres unas cervezas, güey? Victoria, se sabe en ese tiempo. Yo, no, güey, no vamos a ir a comando. Si ahorita te consigo un popote. ¿De dónde lo consiguió eso ahora? ¿Quién sabe, güey? Solo un adicto y un alcohólico es habilidoso, el hijo de su puta. Digo, porque antes no había Oxxo ni mamadas de esas, güey. Ni que vendieran caguamas en bolsa de plástico, nada de esa mamada. Y me empiezo a chingar unas chelas, güey, unas 3, güey. Y a mí la cerveza nunca me gustó, compañero. Yo podía estar tragando chela toda la noche y lo único que me causaba es mía, ¿no? La cerveza siempre se me hizo como hacerme pendejo. O sea, porque yo soy un güey obstinado, soy un güey compulsivo, obsesivo. Y eso de estar tragando y no ponerte idiotas como estar en grupo y tomar Red Bull, hijo de su puta madre, pinche recaída a medias. Digo, porque ya ves que ahora está de moda que toman esa madre. A mí me dijeron ni a cuentagotas ni nada que se le parezca. Es que para que me salgan alitas. Pues a mí me dijeron que con oración y meditación entreguen el sueño a Dios, me di a la verga. Yo me dormí a las 6 de la mañana y a las 8 me paré, güey. Y últimamente me he desvelado los últimos 25 años de mi vida. Y no ando de pinche puto, ahí estoy cansado. Y ahorita me voy a ir, hijo de su puta madre, a ver dónde me quedo, con quién me quedo, a ver a quién me cojo, ese soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? No, ¿quién aparentas? Que creas que nos demos cuenta que eres bueno, ¿eh? Piensas que porque pones incienso eres bueno. ¿Cuántas mamadas tienes que quemar kilos de incienso para mejor quema tus mamadas? Siempre lo digo así, no es porque alguien. Yo pensé cuando llegué que estaban sanatizando, güey. Usen cubrebocas, se los va a cargar la verga. Está de la verga que por una acogida no te moriste, por un saludo valgas verga. Y un pinche saludo de un alcohólico. Entonces, compañeros, empiezo a tomar cervezas y llega mi amigo el Pato y me dice, ¿no quieres unas monas de activo? Le ve cómo ando, güey. Dice, con esa madre se te va a cauterizar la herida, güey. Y te empiezan a aventar sus historias, ¿no? Yo una vez tuve una herida igual, hasta me quité los puntos solitos. Ya ves que te gusta escuchar a pendejos y te dejas guiar por pendejos. Pero cuando un padrino te da guía orientación, Un día estaba yo con una bandita que por azares de la vida tengo que seguir conviviendo con ellos. Nomás voy, cuando es muy obligatorio, güey. Y ya cuando salimos de las reuniones quedan ahí la gente y nosotros estamos en la esquina platicando. Porque fue mi banda, güey, ¿no? Y empiezan a platicar, hoy les dicen asuntos. Antes decíamos ratas, ¿no? No, güey, yo me fui a aventar a tal lado un asunto, güey, y me llevé 3 millones, güey, ¿no? No, yo me aventé un asunto con unos compas, güey, 5 millones, 10 millones. Y yo así pensando, no mames, invítenme para que se echarles agua, así con su puta madre, güey. Y se te mueve la calabaza. Y llegas al grupo y hay un padrino que dice, mira, güey, yo desde que llegué a AA llegué dado a la verga. No, a los años ya tengo mi familia, güey. Vivo en una economía estable, no soy rico, pero tengo una economía estable, güey. Tengo mi carrito, pero ha sido con el tiempo, con la dedicación, con la honradez, con el trabajo y tú. O sea, te gusta más la mamada, güey. Te gusta más la mamada porque ese es tu pinche espíritu inicuo, Oscar. El pinche pedo en AA, ¿qué estás haciendo, idiota? Hay cosas que le estorban y eso se llaman los 12 pasos. No estamos hablando de moralidad, sino de lo que está escrito, hijo de su puta madre. Por eso no le gusta adentrarse al programa de Alcohólicos Anónimos y le gusta fugarse con sus pinches libros de superación personal, güey, de Pablo Coelho, hijo de su puta madre, ¿no? El alquimista, la quinta montaña, a la orilla del río. Digo, porque yo los vendo. Yo sé cómo a la gente se le gusta engañar y eso es lo que más se vende. Luego en los grupos me dicen, oye, padre, ¿no puedes conseguir literatura? Pues sí, güey, también puedo conseguir libros de superación. No, pues me pide más de superación. Nomás le digo, toma, güey, no va a decir que yo te los bendigo y van a decir que ando engañando a la gente. Que así engaño a los de afuera, no a los de adentro. Los de adentro ya están engañados. Entonces, compañeros, llega mi amigo y me empiezo a drogar, güey, para no hacerse las largas, güey. No sé si les pasó lo que dice la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek, los palincestos.
la parte crónica, las lagunas mentales, güey. Que de repente estás tragando alcohol, güey, estás drogando y de repente a la oscuridad, hijo de su puta madre, ¡pah! Se te funde la neurona, güey. A veces son minutos, a veces son horas y a veces son días. Yo nomás me acuerdo como hasta las 12, 1 de la mañana, güey, y que despierto pecho tierra en el Deportivo Eduardo Molina, güey, así. Y el pinche parche que traía aquí ya lo traía yo de mona, güey. Me empieza a pegar el sol, güey, y ya levanta así la pinche mirada y en la entrada del parque, como a 50 metros, va entrando mi tío Lucio, güey, con sus hijas. De esos señores que sí son hogareños, de esos que no andan de mamadas como tú que eres arrastrado y piensas que eres hogareño. Porque una cosa es ser arrastrado y otra cosa es ser hogareño. Por ejemplo, yo soy hogareño y muchos me dicen que soy mandilón. En el grupo que voy en la mañana me terapean, pinche mandilón, hijo de tu puta madre. Pues a mí no me da risa porque no soy mandilón. ¿Por qué? Porque si en la noche llego a mi cantón y no hay leche, pues bajo al Oxxo por leche. Se pegan mis nietos y mi vieja, güey. Soy hogareño. Mandilón, usted que es arrastrado, hijo de su puta pinche perra madre, que llevas años pidiéndole perdón a tu mujer, tu vieja nunca te va a perdonar. Háblanos de cuánto le das para que te perdone, pero todavía se te queda viendo así como, no se te olvide que estamos a ver si te perdono, hijo de tu puta madre. Pinche perro. ¿A poco crees que tu pinche inventario de amontonamiento ya creo que eres bueno? Nomás fuiste a engañar a tu padrino, hijo de tu puta madre, por eso andas vomitando y llorando en todos lados, pinche perro. Para los de acá, los demás no los conozco. Entonces, compañeros, pongo hasta la madre, güey. Me levanto de vergüenza porque todavía sentía yo vergüenza y me voy a las tribunas del vicio y abajo había unos baños, una pinche llave y me empiezo a mojar, güey, a quitar el polvo. O sea, piensas que con agüita te vas a desempolvar y ya no se te ve que andas dado a la verga, ¿no? O sea, cómo te gusta engañarte desde la actividad. A veces estás en doble y pareces borracho, sigues engañándote. Sí, porque eso de doble A, nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y transmitir el mensaje a aquellos que están afuera y adentro. O sea, a veces ya es necesario que te pases el mensaje. Lo peor que te puede pasar es que ya no te apadrines, porque vas a empezar a tener pláticas con el ego. Y el ego dice puras pendejadas. Yo te estaba platicando yo con la banda del anexo del bloque y les digo a los anexados, yo no sé a ti cómo te habla el ego, pero a mí mi ego dice que todos son pendejos menos yo. Yo no sé a ti cómo te habla el ego, pero a mi ego dice que hasta cuando me trabo una pinche desquiciada es para destrabarla, que es por su bien y que para hacerla feliz. Y mi ego dice, adelante guerrero, le hallas, son las mieles de doble A. Si me apadrino con un padrino va a decir, en lugar de andar destrabando a otras, voy a destrabar a tu viejo, hijo de tu puta madre. Pinche cara de malcogida que tiene, perro. La recuperación se ve en los ojos de tu mujer. ¿Aló? Que la enfermedad no se pare. El gran amor de Dios y nuestra necesidad nos une, pero el día que tu enfermedad te gane te va a separar de nosotros y te vas a sentir mejor que tu padrino. Quieres lo que tu padrino tiene, pero no quieres hacer lo que hizo tu padrino para llegar ahí. Mira qué verga. Entonces me voy allá a las tribunas del vicio y sigo bebiendo todo ese domingo, compañeros, sigo drogándome. Por ahí de las 6, 7 de la noche le llevo al cantón de mis jefes son comerciantes, o eran. Mi madre ya está descansando, güey, al lado de Dios. Yo no sé la tuya dónde haya ido, pero la mía sí fue al lado de Dios. Si mi mamá no era guachicolera, güey. Porque es risible que a veces pienses que con una oración Dios va a reírse de tus mamadas, ¿no? Entonces, compañeros, me quedo bebiendo, llego al cantón de mis jefes y empiezo a ver la tele, abro el refrigerador para variar, me trago lo que hay, güey, y de repente estoy acostado junto a la ventana y oigo que llega el coche de mis papás y me hago el dormido. De aquellas cobijas de barbitas, no sé si se acuerdan, güey, me la pongo así para poder ver, güey, ¿no? Y oigo cómo abren la puerta, güey, ¿no? Y tienes el miedo que te van a anexar otra vez, güey. Y entra mi jefecito y todavía recuerdo en el alma como con una angustia de amor dice y expresa a mi papá en voz alta, ya llegó mi negrito, ya llegó mi hijo. Ay, hijo de su puta, me ha sentido el culero en el alma.
de esos momentos de lucidez, güey, que te dicen, ya no te pases de verga, ve el pinche daño que haces alrededor con tu pinche drogadicción y tu alcoholismo, pinche perro asqueroso, hijo de tu puta madre, ¿no? Así, güey, ¿no? Pero no había la manera, güey, ni la idea, ni el deseo, güey, nomás es un sentimentalismo. El alcohólico no experimenta culpa, experimenta remordimiento, y el remordimiento siente que ya pasó todo cuando lo volvieron a aceptar. Por ejemplo, cuando tu vieja te agarra torcido como cheto, cuando te agarran unos mensajitos en el WhatsApp, hijo de tu puta madre, o la gente rumora que alguien del grupo esté estrenando amante. ¿Ya ves cómo son esta bola de hijos de su puta madre de chismosos? Van y le platican a tu vieja: madrina, yo porque la amo, y en la sinceridad, y en la gratitud que tengo, madrina, por todo lo que ha hecho por mí, quiero que sepa que su marido tiene otra. Estás agradecido con la vieja del padrino, si el que te limpió los mocos fue el padrino, hijo de tu puta madre, traicionero. Mejor dinos cómo has crecido en la pinche envidia, envidiando lo que tu padrino tiene, pinche perro, y te duele que ni aún siendo chismoso y quieres armar al duende, güey, su vieja sigue con tu padrino, hijo de tu reputa madre. Aquí no checa el cerco. Yo soy rojete y me aman mis viejas. Tú eres re bueno y nadie te quiere, hijo de tu puta madre. ¿Qué se siente haber sido hijo no deseado y después ahijado abortado? Y andar de mamón, y somos los mejores, y somos los exploradores, y huevos para los mirones, y zapatos, mediasuelas y punteras, que chinguen a su madre los de afuera. Y era de nogal, y era de nogal, y era de nogal el santo, hijo de un cabrón, hijo de un cabrón, por eso pesaba tanto. Pinches gachupines se roban guachicón. Gachupines son españoles, para que no estén terapiados, pinche tlaxcalteño. Entonces, compañeros, al otro día en la mañana, el día lunes, después de la borrachera de todo el sábado en la noche y parte del domingo, llega mi papá y mi hermano Juvencio, donde quiera que Dios lo bendiga, y me llevan a una junta de información a las 10 de la mañana, grupo tradicional, glorioso agrícola oriental, y me pasan, y cuando llegas de nuevo, ¿qué haces? Te sientas hasta atrás, ¿no? O sea, buscas un lugar así como pinche acomplejado, hijo de tu puta madre, güey, ¿no? Como que nadie me vea, no me vayan a preguntar nada, ¿no? Así como si anduvieras cagado. Y me empiezan a dar una junta de información. Me imagino que me pararon para darme un aplauso. Me imagino porque no me acuerdo, ¿no? Y había varios compañeros que el día de hoy son unos personajazos de AA, pero sería alimentar el ego, ¿no? Pero el que me acuerdo mucho de los que me pasaron el mensaje fue mi padrino Cheques, güey, ¿no? Hasta el día de hoy lo sigo considerando como padrino. Yo estaba hasta el rincón todo puteado, todo, ya traía parche nuevo, ¿no? Ya, pues el de la mona ya había valido verga, ¿no? Y me empieza a dar su experiencia, un padrino todo desfigurado, tanta vergüenza, güey, un individuo lecumberriano, güey, ¿no? O sea, desde la vieja guardia de México, ¿no? Estuvo en Lecumberri, el Palacio Negro, güey, ¿no? La Pedi, güey, ya la chancha, puro culero, güey, ¿no? Y me empieza a transmitir el mensaje: mira, chamaco, pendejo, te puedes evitar esto y esto y esto, una prisión, esto y esto y esto, más esto y su pinche madre. Y me está levantando su fondo de sufrimiento, y yo atrás todo vergueado. ¿Qué creen que pensé? Ese güey por pendejo, si no soy tan pendejo. Me pusieron en mi madre, pero que quede claro, estaba yo cruzado, hijo de su puta madre. En mi juicio, me pelan la verga, hijo de su puta madre. A mí me apesta la verga y no hay jabón que me la lave, hijo de su puta madre. Bueno, para el trompón duro con el cuchillo y un poco tosco para el fundillo, hijo de su puta madre. La pinche filosofía que traes a nivel mental, porque yo vengo, güey, del barrio, y cuando vienes del barrio traes la filosofía de la bravura. ¿Qué me ve, hijo de su puta madre, no? Cuando traes dinero, pues es tu filosofía, el dinero. Cuando traes estudio, esa es tu filosofía. Las mujeres bajan su filosofía en el cuerpo. Por eso muchas, cuando empiezan a envejecer,
caen en depresión. Y andan de mamonas con su pinche fajota porque no tienen pa' su lipo. Y andan juzgando a las tuneadas. Ay, pinche vieja ridícula, ya se hizo lipo, pues tú nomás tienes pa' faja. ¿No lo dicen las viejas? No hay viejas feas, hay hombres jodidos. Yo no le pagaría a mi vieja una operación. Con lo de la operación me consigo una normalita y más joven. Sí, pues no te quita lo pendejo, ¿no? Es como si te cae un dinero y sigues viviendo en tu pinche pueblo culero y pobre. Y ya nomás haces una casa de 3 pisos para que el pueblo que te vio erizo digan, ay, ese güey ya se levantó. Pinche piojo resucitado. Y terminas pintando la casa, güey, de verde pistacho, de morado, de lila, güey, ¿no? Y como te sobró azulejo del baño, lo pones en la fachada. Eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. Y es bien culero que nomás te quieran por dinero, ¿eh? Pero es más culero cuando ni con dinero te quieren. Y que ya nomás te queda decirle, te agradezco, pero no eres interesada. Pues ya te había explotado, pendejo. Ya le habías caído en la verga, durante mucho tiempo fuiste su patrocinador, pero le fastidiaste. Un güey, cuando da todo a lo pendejo, la vieja se vuelve una exigente irracional pasada de verga, ¿eh? E hija de toda su puta madre. Yo tengo la experiencia, güey. En la mañana se los decía, ¿no? De esas veces que te das o das a lo pendejo, güey. Mira, cuando tienes amante, vulgarmente se dice la casa chica, es para dar lo que te sobra, pendejo. No, toda tu familia le das lo que sobra y a la otra culera es la casa grande, pinche idiota. ¿Dónde naciste? ¿De qué te hicieron, pendejo? No, es que fíjate que yo antes de ti tenía novios que me daban mucho. No los dejes, que nos mantengan, hija de tu puta madre, ¿eh? Yo te voy a dar lo que esos pendejos no te dan, ¿eh? Retearta verga. No, pero todos tienen una, pero no esta. A ver, dando confianza. ¿Importa el tamaño? ¿Importa el tamaño, sí o no, compañeras? ¿Sí o no? Sí. La que diga que no, otra que tiene vato con pito corto. Una buena verga. Sí puedo hablar como soy porque lo siento que son así como muy espantados, ¿no? Y vayan a poder echar agua bendita. ¿Sí puedo hablar como hablo? Sí. Una buena verga es una buena verga, ¿cierto o falso? Sí. No mames, culero. Es como si tuvieras a Shakira encuerada, güey, así de espaldas, pegada a la pared a Shakira, y al lado a tu vieja en la misma posición. ¿A quién te cogerías, güey, si está Shakira y tu vieja? ¿A quién? O sea, a tu vieja, porque le tienes miedo. Vas en la calle y pasa una vieja y dices, vale verga, porque estos culos no pasan cuando ando solo. Y hasta no volteas y te está dando tortópolis. Una vez mi vieja me reclamó, es que cuando vamos en la calle me hace sentir menos porque volteas a ver a las chichonas. No, yo no tengo que sentir menos, tú eres menos. Pues está chichona y pone la chispa que voltees a ver. No, nomás llama la atención, pero a mí no me gustan las chichonas. Pinches chotas no saben de qué hacer, terminan haciendo una chaqueta ahí. ¿No? Algo estético, algo que quepa aquí. Le quieres hacer un chupetón abajo de la chicha y no sabes si se le va a ponchar. Entonces, compañeros, ¿de qué están hablando? De que se importa el tamaño de la verga, ¿sí o no? No importa el tamaño, lo que importa es quién la porta. Ahí se las dejo de tarea. Ay, ajá, pinche vieja frustrada.
Las pinches viejas frustradas son las que de todos lajan de a pedo en los grupos y los que a las luchas van a gritar ¡chicas a tu madre! Y por regla general escuchan la Paquita, la del barrio. Y son las que tienen un perfil falso. Que tienen 1000 filtros en sus fotos de Instagram. Entonces, compañeros, yo en esa onda, güey, tengo que ver qué es la verdad de mi vida. Si no conoces tu verdad, puedes enloquecer, ¿eh? Conócete a ti mismo y serás feliz. Pero en realidad conozco, ¿no? Hace un tiempo platicaba yo con un vato que andaba mal. No estoy rompiendo el anonimato, no les digo ni el nombre ni lo van a conocer. Su padre, ¿no lo escuchas? Yo sí, güey, y lo tuyo es para allá. Dice, ¿por qué? Yo, porque traes cara de sanchado. Ya no mames, ¿a poco se me nota? Digo, sí. A un güey luego se ve cuando lo sancharon y un güey luego se ve cuando su amante ya le dijo, felicidades, vas a ser papá. Y lo primero que piensa el vato, ¿de quién será, hijo de su puta? Y terminas diciéndole, yo soy responsable donde cualquiera. Eres ser responsable de tu vida y de tu familia, perro, ¿no? Eres de pinches nalgas prontas, güey, ¿no? Hasta cargando mocos ajenos, bendiciones ajenas, ¿no? Y entonces, compañeros, le digo, a ver, güey, ¿qué pedo? No, pues, mi vieja me fue infiel. Ya llevamos separados tanto tiempo. Pero yo también fui infiel. Espérate. ¿Sé qué? Primero hay que sacar la emoción, güey. Porque tú estás acostumbrado a darte medicina, pendejo. Haces el padre del cuarto paso. ¿Sé por qué? Digo, el ego tiene una función. Justificar todos mis excesos antes, durante y después de acontecerlos. Y el ego también tiene una función con mi dependencia. Justificar todos sus decesos. Le gano la debilidad, padrino. También es enfermo. Yo también he sido culero. Sí, pero ahorita en tu mente, si no matas la emoción como es, vas a tener motivos falsos en la vida. Y al rato, si sigues con ella, vas a estar como cada pinche afeminado. Chingue a tu madre. Y dime la verdad, que ya tenía más grande y te cogía mejor. Dime la verdad. Pinche niño payaso, le va a atorar y si no abra hacia la verga, así le dije a ese güey. Ni el primero ni el último sanchado, aquí a todos ya los sancharon. Mira, a todos, pero nadie lo va a decir. Porque ese tema se llama lo que callamos los padrinos. Sí, a todos ya los sancharon y que diga que no falta de información, mijo. Y si no lo han sanchado, es una experiencia espiritual que no puede evitar vivir. Y todos piensan que las experiencias espirituales están en la montaña, entre incienso, entre cirios pascuales. Las experiencias espirituales más profundas se viven en el infierno de la pasión, mijo. De la locura, del desahucio, de que cuando ya no bebes pero no concibes la vida con y sin alcohol, hijo de tu puta madre. Con y sin ella no concibes la vida, hijo de tu puta madre. Se va y la extrañas, regresa y la quieres estrangular nada más porque se fue a coger con otro. No, si de eso se trata, a ti te quemamos en leña verde, hijo de tu puta madre. Ya ves que antes cogías ahijadas y ahora todavía ni se preparan y ya te estás pidiendo el culo. No mames, no se coja las no natas. ¿Cuáles son los no natos, los que todavía no nacen? No, pero es que es puta. Pues si es puta, su debilidad es la verga. A usted no le dimos alcohol, hijo de su puta madre. Déjela que crezca, que se quede entre nosotros. Y ya cuando se quede entre nosotros, pídale las nalgas. Para que al otro día que vengan en el hotel te dé junta de ayuda y diga, este hijo de su puta madre que grita como hombre, ayer en el hotel no se le paró al hijo de su puta madre. Y todavía quería que le diera estimulación temprana para que se le parara. Para que te agarre de cajero automático. Y te metes con una niña, güey, con unos zapatos Price Club, siente que le cubres la orfandad, hijo de tu puta madre. No, métete con una hija de su puta madre hecha para que veas cómo te desquicia, hijo de tu puta madre. Te pide una cosa y tú sufriendo para comprársela, güey, con mucho esfuerzo, un celular, güey, y ya que le mandas, dice, pero ahora me hace falta esto, bebé.
hijas de su puta madre, bajaras del pinche cerro a tamborazos, y ahora resulta que ya les gusta la ropa interior Victoria's Secret. Y le compras a esa pinche perra de ese tipo de ropa, y a tu vieja 2 calzones de 15 en el tianguis, hijo de tu puta madre. Y ya del de San Martín, para que te den precio de mayoreo. Y vas buscando un padrino, si no vende, para que te los fíe. Si te los fíe al rato, se los va a ir a bajar a tu vieja, pendejo. Se verga. Agárramela, dije, ponte verga. ¿Ya ves cómo el ego te hace entender lo que quieres? Un día estaba en una plática ahí en el bloque, los que conocen, tengo una oficina egocéntrica con una mesa fondeada móvil. Y estaba yo con mi amigo el Chunga, y estaba mi vieja, güey, y le estaba dando allá, hablando del ego. Pero ya cuando tú estás en una plática, cada pendejo entiende lo que quiere. Ha habido plática que estamos de espiritualidad, un güey dice que dijimos puterías. Neta, no es nomada. Ayer se los decía yo en un compartimiento o en la mañana, no me acuerdo, porque ya soy la puta de moda en las tribunas. Decía, te pueden decir pipope, y tú puedes decir, me dijo pieza poblana perfecta. Y ya te vas como en la terapia, güey, como si nada, y de repente te explota la granada. La verga, me dijo pinche poblano pendejo. Es que luego te explota la granada en el camino, güey, te hacen la punta y de a todo, ja, 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 y te vas, hijo de su puta madre, cuando de la mañana. ¿Por dónde me entró el putazo, hijo de su puta madre, si todo estaba bien? Si estamos de júbilo gozo en semana de unidad, hijo de su puta madre. Otros güeyes cuando me escuchan les dan ganas de llevarle mariachis a su vieja. Vamos, cada que te escucho te dan ganas de llevarle mariachis a tu vieja. Y pues cuando vais a llevarle mariachis, avísale, no vais a llegar y vaya a ver otros mariachis. Acuérdate que lo que tú no aprecias, siempre alguien lo va a apreciar. ¿Qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Antes de los mariachis es más una. Cada quien entiende lo que quiere. Cada quien entiende lo que quiere en base al ego. Y estaba hablando cuando estaba en la oficina móvil, dando cátedra del ego, estaba el Chunga y mi primera hijada. Y ya le dije a la hija de su pinche madre, en el mundo de afuera funge como mi mujer. Hasta el día que me aceptes como padrino, vas a ser feliz, hija de tu pinche madre. Y estábamos hablando del ego. Y ya ves que dice el principio de doblaje, cuando los instintos se sienten amenazados y acorralados, pueden surgir serias reacciones. Y como estás en estado animal, güey, eres capaz de hacer, güey, cosas que en tus cabales no harías, güey. Hasta traicionar a tu amigo o a tu padrino, hijo de tu puta madre. Y de repente, a la madrina que se le revelan los instintos y que se para así, güey, como si estuviéramos en una cantina y ya ver pedo, ¿no? ¡Para ti todo es ego! Pues ya ves, ya te ganó el ego, hija de tu puta madre. ¿Por qué, güey? Porque el pinche ego tiene una función, güey, ponerse al pedo, creer que eres la mejor persona, güey, ¿no? Creer que todo lo que tú haces está bien. Y otro güey puede hacer lo mismo que tú haces, pero él es culero. Es un hijo de su puta madre, desde ali poca madre, putañero. El otro día le decía a unos compas, no porque yo hable mis marranadas abiertamente y tú no las hables, no quiere decir que no seas un marrano, pinche marrano con buenos modales. El otro día que estaba en la junta tradicional de la mañana les dije, ¿qué creen que me acabo de dar cuenta, compañeros? Que yo hablo muy abiertamente todo, pero que ustedes viven igual que yo, pero no lo hablan. Ya voy a ser igual que ustedes. Ya no voy a decir tantas mamadas para que todos ustedes crean en mí, y a los compartimientos voy a llegar con luces de bengala y varitas de incienso. ¿Salud? Y entonces, compañeros, en la función, güey, de la pinche enfermedad, debo de saber qué enfermedad tengo. Todos saben, tengo una enfermedad del alcoholismo, y los que máximo alcanzamos a decir, una enfermedad trifásica, física, mental y espiritual. Una enfermedad que se somatiza, ¿no? Órale, ¿qué quiere decir eso? Oh, es que perdí las facultades de la voluntad. ¿Y qué facultades de la voluntad perdiste, mi buen? Es que nomás me quedan 2 neuronas, padre, la huevona y la pendeja. Muchos años yo he hablado mi historial y no quiere decir que lo omita.
Pero yo al tiempo me di cuenta que a través de los años de estar hablando de mi historia, nada más, te revuelcas en el mismo lodazal. Y lo único que estabas buscando en tu búsqueda egoísta con Oscar es buscar a los culpables de tu desdicha. Para justificar. A ver, acepta que eres un culero nato. A ver, acepta que eres un putómano nato. A ver. Es que soy así porque en mi casa no. A mí yo he estado con mujeres que me dicen, ¿y cómo la llevas en tu casa? Te vale verga. ¿Por qué me dices eso? Pues no eres mi madrina, pendeja. Bonito me vería estando hablando con otra vieja y quejándome de mi vieja, de que estuviera yo idiota o borracho. Yo no soy un pendejo que para cantarle a una vieja tenga que hablar mal de mi vieja. Hay pendejas que te encuentras en la calle. ¿Qué pregunta tan pendeja crees que te hacen, Rodolfo? ¿Eres casado? No mames, ya tengo hasta nietos, pinche babosa. ¿No? ¿Cómo me vería cuando me pregunten en la calle que soy casado? Es que no estás tú para saberlo ni yo para contártelo. No me gusta hablar mal de las mujeres, pero ya no me llevo bien con ella. Y no me he salido de ahí, pues porque en su tiempo se la rifó. Y por los niños. Debemos de vivir en la misma casa, dormir en camas separadas, hasta que nuestros hijos crezcan y no fincarles en el futuro un gran dolor. Delante de ellos te voy a decir mi vida, que para mí eres tú mi gran amor. Cama separada. Y luego lo más pendejo que tengas amante, novia, chiquito, puta, como le pongas de nombre, es que dices novia, es tu puta, dices mi puta. Ay, ¿por qué hablas así de las mujeres? Tú no hablas así, pero a tu vieja la tratas como puta, perro, y es la mamá de tus hijos. Ya no le digo puta, le das 300 pesos de gasto al día, eso es peor que denigración, hijo de tu cerda madre. Andas hablando de amor en las tribunas y vives de arrimado con tu suegra o con tus papás. ¿Qué te dijeron? Aquí estamos en los ranchos, ¿no? ¿Qué te dijeron? Ahí en una parcelita, hazte un cuartito, mijo, en lo que te alivianas para que no pagues renta. Y en lo que te alivianas ya pasaron 10 años y ya te quieres quedar con el terreno, hijo de tu puta madre. Ya te quedaste con el terreno de las hectáreas de tu abuelita y ya le andas jugando al topo, hijo de tu puta madre. Todos compañeros, pues eso es ridículo, güey, ¿no? Hay güeyes que tienen que hablar mal de la gente. Hay culeros en la AA que para... Mira, siempre que llega una vieja, güey, nueva en el grupo, carne fresca, dice la banda, toda la banda quiere. Y la vieja que llega sabe sobre quién va. Dice, ese me gusta pa' pendejo. Ese me gusta para que me lleve al cine. Ese me gusta para patrocinador. Pero ese que se ve un hijo de toda su puta madre, se ve que es chacalón y tiene un buen fierro el hijo de su puta madre. Ese lo quiero para los fines de semana que mi vato se va a la hacienda. Y lo más ridículo es que llegue una dama a la AA o a cualquier extracto social y que creas que eres el ganón, pinche idiota, ¿no? Por ejemplo, acaba la junta y ya ves que luego estamos en la terapia de café o en el esparcimiento y hay una ruedita de padrinos platicando y llega la nueva, atraviesa la rueda y te dice, hasta mañana, padrino. Y tú piensas que, huevo, pues sí, vieron de qué es. No, si usted es padrino maduro, despida de dos compañeros, hija de su puta madre. Pinche vieja grosera, mamona, india. Para que le duela más, poblana. Y sí, la moda, aunque se vista de seda, poblana se queda. Pues a pantallas a tus pendejos, puro pinche indio que cuando mucho conocen a Angelópolis. ¿No? Imagínate una pinche vieja, güey,
que quiere sentirse doncella o fina. Mírale, güey, echa la verga, hija de tu puta madre. Ni para llevarte a participar a la hacienda. ¿No? ¿Por qué? Porque yo lo vuelvo a repetir, güey, como haya sido tu vida y hayas descendido mucho, compañera, si practicas el programa te vas a convertir en una dama, porque ese es el objetivo de Alcohólicos Anónimos. Yo en el mundo de afuera soy un caballero. Hace 24 años que estoy en las tribunas, yo decidí hablar así, y ya les he platicado por qué. Porque yo era un farsante, güey, hablaba bien bonito, palabras rebuscadas, que no les entendía, pero ahí quedaban. Y la paisanada se apantalla. Y está de moda, güey, que un chingo de banda allá en México, en lugar de vivir despertares espirituales, viven despertares intelectuales. ¿Cuáles son esos? Leen el libro azul, güey, ven unos párrafos que apantallan a la paisanada, ponen a la papelería por un marcatextos verde fluorescente, lo subrayan y lo leen en voz alta en su casa porque es la mejor manera de aprenderte la letra. El pedo no es ese, compañeros. El pedo es que cuando esos compas llegan a la tribuna, ¿qué creen? La paisanada sí se apantalla. ¿Viste al padrino? Ni un pinche dice. Si se ve que es bien espiritual. Está recuperado. ¿Viste cómo habla de la literatura? ¿Qué retentiva tiene? Si tuviera retentivo, hubiera retenido a su familia, el hijo de su puta madre. Le ruega más a su puta amante que a su mujer, el pinche perro. No vamos a hablar de hombre a hombre, de dignidad, hijo de su puta madre. Su vieja, güey, es su vieja. Y vieja que la tiene que andar cuidando no es su vieja. Y su vieja tiene la capacidad para levantarlo de la cama de depresión o de enfermedad, hijo de su puta madre. Las amantes jóvenes no se quedan a cuidar viejitos reumáticos, hijo, ponte verga. Y lo más ridículo es que creas que papaya grande se la come un güey solo, vete a la verga. Yo cuando tengo amante les doy permiso de tener novio. ¿No tienes tu novio? ¿Por qué? Pues yo nomás quiero estar contigo. Sí, pero no mames, das mucha lata. Que te bese, ¿qué? Que me coma, ¿qué? No actúes como esposa, hija de tu puta madre, vete a la verga. Che, mamona. Ajá, tú, güey. Mamona. Ponte verga y un día puedo ser tuyo. De las dos. Y juntas. Aunque dicen que las mujeres juntas ni difuntas. ¿Sabes que las mujeres son tan culeras que no pueden tener amigas? Porque se enojan las comadres y salen las perversidades. Pinche puta, oye, resulta que muy diva en las redes sociales. Ya se le olvidó pinche puta cuando trabajaba en el Titanic. Pinche perra envidiosa. Ay, compañera, hay que cuidar a los miembros de los padrinos porque nadie los cuida tan celosamente porque la que llegó nueva se ve que es reputa. Pues apoye la madrina, denle la experiencia. Ay, no soy puta. Hay putas con principio y hay amas de casa sin principios. Las putas cuando son nuestras novias, su boca y su corazón nada más es para nosotros. ¿Saben eso o no? Pues no lo sabes, güey, no tienes de las pasiones. Te enamoraste de una teibolera retirada que llegó después del fumadero al grupo y ya piensas que trajiste una teibolera light. Piensas que trajiste una teibolera triple A, vete a la verga, ¿no? En la mañana les hablaba yo de esas pasiones. ¿Alguien ha vivido de esas pasiones? Para compartírselas, sino para qué. Y todos me están juzgando, pero estoy hablando del tema libertad bajo Dios. Muchos en el cuarto paso tristemente llevan años de retraso. Todavía están en la época cavernícola. Todavía llevan a sus haciendas el Callado, el Comité de la Manguera. Y lo digo con respeto, yo no sé ni cómo trabajan. Otros güeyes hacen el niño mamón entamalado. Otros güeyes hacen las heridas del alma y ni alma tienen. Un día un chamaco me dijo, padre, no te invito a vivir el taller del niño interior. ¿Y eso?
No, padre, no te van a hacer una regresión bien machín y te van a regresar al vientre de tu madre. No mames. No, vete a la verga, a mis compañeros les costó un pedo sacarme de ahí, tú me quieres regresar. No, padre, no es para que encuentres a tu niño interior. Y a mi niño interior lo dejé enterrado en la hacienda, era Chucky puto, el hijo de su pinche. Hay veces, y lo digo con respeto, que vas en la investigación hacia afuera nomás para venir a pantallar de tu grupo y crean que te estás recuperando. Todo grupo funciona, siempre y cuando el individuo se deje guiar. El plan de recuperación, el sistema terapéutico que inventó Don Bill W. y sus secuaces, ese es un plan de recuperación, güey, y restablecimiento emocional, güey, y no falla, donde quiera que vayas. A los 85 años del nacimiento de la fraternidad, en muchos países, a diario, hay alcohólicos que han dejado de beber y de drogarse. En reuniones de AA de todo el mundo se escucha a diario: buenas noches, soy Perla, soy alcohólico. Buenas noches, soy Juan, soy alcohólico adicto. Buenas noches, soy Francisco, soy alcohólico drogadicto. Buenas noches, soy Oscar y soy alcohólico. No sé cuándo ni en qué momento, pero un día fui liberado de la despiadada obsesión de la enfermedad. Mucho tiempo estuve entre ustedes y no podía yo parar de beber, y ya me daba vergüenza. Yo me acuerdo cuando estaba en el grupo Tepito, que yo era un chamaco, y ellos no sabían que los fines de semana me encerraba en un hotel a ponerme bien drogado y alcoholizado, y me decían: ¿qué onda, Oscarín? Ya tienes 8 meses, ya se acerca tu aniversario, ¿qué vamos a hacer? Y a mí me daba dolor decirles: no he dejado de beber, y mejor me iba del grupo, hijo de su puta madre, ¿no? Porque a veces hay la incomprensión en AA, güey. Hay la incomprensión, güey, ¿no? Y luego te llevan al anexo y te tratan peor que pinche secuestrador, hijo de su puta madre, ¿no? Su puta madre, que mató a la abuelita, y patria valor, hijo de su puta madre, pélenlo pelón y vístalo de jaina, ¿no? El apango. En un pinche anexo me hincaron, hijo de su puta madre, en unas fichas, ya ves que ya no existen, me hincaron, que para que valoraran. En el primer anexo no me dejaron agarrar agua 15 días, que porque me iban a dar ataques. Yo fundí más en el anexo, güey. Ahí conocí los laicos, los piojos blancos, güey. Las chinches, el pito ceboso, hijo de su puta. Imagínate 15 días sin tocar agua. Su puta madre, güey. Y así tragas. Entonces, compañeros, yo tengo que ver lo que es mi enfermedad. Dice que el alcohol y la droga me arrancó las facultades voluptivas, las facultades de la voluntad. Una de las 3 primeras facultades de la voluntad se llama obediencia, disciplina y constancia. Por eso un alcohólico, un adicto, cuando ya empieza a sentir los estragos del alcoholismo y de la drogadicción, se vuelve desobediente, panchero e hijo de su puta madre. Oye, hijo, ¿por qué te drogas? ¿Qué? O sea, a nadie le pido nada para drogarme. Pues no les pides, pero le robas el DVD, hijo de tu puta madre, ¿no? Falta de constancia, somos inconstantes, por eso la mayoría no acabamos, güey, el equilibrio de una carrera, hijo de su puta madre, que abandonarse con la droga y con el alcohol. En mi caso personal, el deporte, yo era jugador de fútbol americano, árbitro de fútbol americano, tenía planes, yo quería llegar a la liga mayor, güey, pero el alcohol y la droga tuvo unos planes para mi vida, güey, y chingué a mi madre. Cambié mis monas de activo y el Bacardí, güey, por el deporte. De atleta, lo único que me quedó fue la pata. ¿Tienen sueño? Si que no dormido soy yo, güey. Pásame una jarra de agua para ayudar a mis compañeros que quieren dormir. Si te estás durmiendo y te aviento una jarra de agua, tú puedes pensar que me estoy pasando de verga, pero yo te quiero ayudar. Dice el padrecito de la iglesia católica que cuando estás durmiendo en una junta o en una misa, el diablo te está haciendo piojito. El diablo quiere que te sigas haciendo pendejo y que creas que está bien comprar robado, hijo de tu puta madre. Es que el que no atrasa no avanza. Yo llegué con esa filosofía, al tiempo tuve que entender que el que tranza no avanza, obtiene materia, pero no avanza, no enriquece su espíritu, nomás lo empuerca el perro. Yo no sé ahora cómo los traten en la hacienda. A mí me pusieron una pinche reverguiza,
¿Con qué dinero le llega de comer a su familia? Con dinero lleno de sangre, hijo de su puta madre, de ahí para arriba. Y decía, no, nunca he tenido un billete con sangre, mi padre está loco. Séptima tradición, no justifique los medios con los fines. Por eso lee literatura de doble. Te invitan a hacer un inventario moral y pura inmoralidad, hablas, hijo de tu puta madre. 10 inventarios, perdóname señor, la volví a cagar y con la misma. 10 inventarios, vives llorando por la que no te quiso. Yo a veces les digo, ya cógete otra, para aunque sea llores por otra. Sí, tú llórele a esa que no te quiso y ella no sale ni en charalitos ni en resentimientos. No fuiste importante en su vida en ningún aspecto. Padrines que no sea qué hacer, bella, padrínate con tu ex. ¿Por qué? Tu ex ya lleva 3 matrimonios y tú no has logrado uno. Ah, de lo que no nos hablas, culero. De lo que callamos los padrinos. Dime si vas a volver algún día para seguir teniendo la luz encendida. Dime. Y si regresa, te va a matar, hijo de tu puta madre. No, padre, es que si usted la conociera, tiene una cinturita, padre, si usted la... No, ni la queremos conocer, ve la putiza que te puso, güey. Ve cómo sufriste y eso que no te amó, te hubiera amado, te mueres. Entonces yo pierdo las facultades voluptivas a través de la obediencia, constancia y disciplina, ¿no? Dice el principio de AA que es muy poco el progreso que puedo obtener si ingreso a la AA si no me doy cuenta, desde luego, de mi devastadora debilidad y las consecuencias. Si logro un grado de fe, puede ser precario y en los momentos de tribulación no va a tener la fortaleza para enfrentar los asaltos del vasallo rey alcohol o la reina sustancia o del rey bizcocho. Dicen que no pasa nada. Yo he visto un chingo de pendejos abandonando a su mujer y a sus hijos para irse a vivir con su puta. Con su puta. Puta. Porque mujer que se mete con un casado se llama puta. Comprométase, compañera. Acuérdense que esa terapia es para que sienta repulsión o para que se excite. Sus viejas están rememoniadas, les gusta el maltrato. Las tratas bien y se espantan. Se regresan con su castigador. Castígame, castígame, castigador. Te odio, maldito hijo de tu puta madre. Sácate a chingar a tu madre, pero vete despacio para que no me duela tanto. Y si te tardas más de una semana en regresar, te demando por pensión alimenticia, puto. Cosas como una vez apadrinaba yo una muchacha ya vieja, como de 30 años, que era la función del amante, y se quejaba. No, y es que ya tenemos tantos años y me prometió que ya la iba a dejar. Ah, no me digas. Y también te dice que ya no coge con ella, y también te dice que nada más están por los niños, que duermen en camas separadas, y que porque su suegra lo trata muy bien. ¿Qué más te dice? Lo que andas mal. Si bueno, su puta madre, yo toda la vida he aceptado que tiene mujer, pero ya me enteré que tiene otra amante. Pues un pinche marrano es marrano. ¿O tú crees que hay un marrano a medias? ¿Un marrano que tenga trompa de marrano y cuerpo de humano? Y me enteré porque su mujer es mi amiga y ella me platicó llorando. Y luego, ¿tú eres casada? Sí, pero ese no es el tema. No mames, sientes más coraje por ese culé que la infidelidad que haces, pinche marrana. Y para empezar, yo no te estoy juzgando, pero si va a rifarse ese papel, no ande de pinche niña, hija de su puta madre mamona, ¿eh? Ay, y que luego andas de mamona queriéndole hablar a su casa. Ya te lo mandé bien cogido, perra.
Pues con quién te juntas, culero, primero apadrínala. Primero dile.